no copias. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, si os parece, con la segunda mesa. Y si os parece, vamos a empezar con Marcos, que como nos ha hecho el favor de hacer este cambio para ajustar la participación de la gente que ha venido a hablar en la mesa, pues le doy la palabra a él. Marcos Valle es el director del área de grandes patrimonios y empresa familiar en PricewaterhouseCoopers, y él pues nos va a hablar un poquito más del tema este que hemos empezado a hablar en la anterior mesa sobre el tema de la renta irregular y una posible aplicación más general al mundo del deporte. Pues sin más, Marcos. Perfecto. Pues muchas gracias, Manuel. Bueno, como el resto de mis compañeros, me sumo al agradecimiento y a la felicitación por el evento. En particular, pues tanto a Manuel como a Ginés como a Félix, que han sido los principales impulsores del proyecto. Como comentaba Manuel, yo voy a tratar de manera especial, relativamente breve, dado el tiempo que tenemos, la problemática relativa a la retribución y al rendimiento, a la posibilidad de aplicar reducciones por irregularidad a los deportistas profesionales. Como ha comentado antes Manuel, a día de hoy una particularidad que tienen la realidad que tenemos es que los deportistas en principio no tienen ningún régimen fiscal especial en cuanto a sus rentas del trabajo, tributan como cualquier otro contribuyente. A día de hoy nuestra normativa del IRPF tiene una serie de supuestos en los cuales se puede aplicar una reducción del 30% por rendimiento irregular, que en general obedece básicamente a dos tipos de rentas, ¿no? Aquellas que tienen un periodo de generación superior a 2 años y aquellas que reglamentariamente se establecen o se califican como obtenidas de forma notoriamente irregular en el tiempo. Estas últimas son una lista cerrada de supuestos que contempla el reglamento, dentro de los cuales, pues, como por ejemplo se puede citar las cantidades satisfechas por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral o las derivadas de modificación sustancial de las condiciones del trabajo, ¿no? Y luego, por el otro lado, tenemos esas otras rentas que también pueden beneficiarse de la irregularidad, que son aquellas que tengan un periodo de generación superior a 2 años y, desde que se modificó la norma, que no se hayan percibido rentas similares que hayan tenido beneficio para la reducción en los 5 años anteriores y que se imputen siempre en un único periodo impositivo. El tema de la imputación en un único periodo impositivo habla también de que en realidad no estamos ante un beneficio fiscal como tal, sino ante un mecanismo que la norma contempla para intentar evitar el efecto negativo que tiene para un contribuyente la concentración de rentas generadas en varios años en un único periodo impositivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, claro, a día de hoy este tipo de reducciones atienden a esa vertiente objetiva, ¿no?, de qué naturaleza tiene la renta y su periodo de generación, ¿no? Pero los deportistas, en principio, solamente pueden beneficiarse de este tipo de reducciones cuando obtengan una renta con periodo de generación superior a 2 años, como la que comentaban Manuel y Julio, que se estructuró en el caso que han comentado anteriormente en la mesa previa, o bien, por ejemplo, rentas derivadas de la extinción de la relación laboral, indemnización por despido improcedente en la cuantía que no quedará exenta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los deportistas, como todos sabemos, son un colectivo que tiene una serie de particularidades muy características, porque su vida profesional es relativamente corta en comparación con cualquier otro tipo de trabajador o de contribuyente, y además supone una concentración de rentas en ese periodo profesional muy acusada. Y a eso también hay que añadirle, pues, que luego, una vez finaliza su vida profesional, tienen que reincorporarse al mercado laboral, vivir con las rentas que hayan podido generar durante esa etapa activa o con las inversiones que hayan podido ir desarrollando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a día de hoy encajar las rentas que obtienen los deportistas en esta reducción no es posible, porque la mayor parte de las rentas que perciben tienen que ver con la temporada en curso, con su retribución fija, con sus primas por victoria, la prima de fichaje, por ejemplo, tampoco. Históricamente la Dirección General de Tributos tampoco la ha considerado que pueda beneficiarse de la reducción, salvo que esté ligada a un compromiso de permanencia superior a 2 años, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación es verdad que tenemos que pensar que los deportistas profesionales no son solamente aquellos que obtienen un elevado volumen de ingresos, sino que también, como ha comentado Julio antes también, tenemos una amplia tipología de deportistas, diferentes disciplinas deportivas, donde las rentas pues no son siempre tan altas.
y a lo largo un poco de los debates que hemos tenido para la preparación de este libro, pues se planteaba hasta qué punto pues no sería conveniente establecer algún tipo de medida correctora de ese impacto que la progresividad fiscal tiene del impuesto sobre la renta de las personas físicas en las rentas de los deportistas durante su vida activa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día se trata de contribuyentes que concentran mucha renta en esos periodos y que sufren una carga impositiva muy alta en ese periodo, cuando luego posteriormente verán sensiblemente reducidos sus ingresos en muchos casos, ¿no? Y además deportistas que generalmente puede darse el caso que no obtengan rentas especialmente elevadas. En ese sentido, yo creo que también es muy interesante hacer referencia a la reciente modificación, la disposición adicional 60ª, si no recuerdo mal, de la ley del IRPF, donde el legislador abordó esta problemática no dirigida a los deportistas, pero que es ahí un poco donde planteamos la reflexión, pero sí a otro colectivo que en mi opinión pues guarda ciertas similitudes o características parecidas al colectivo de deportistas, que es el de los artistas, ¿no? Esta disposición lo que planteó fue que los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, así como las rentas percibidas por contribuyentes que califiquen como artistas según la legislación vigente, puedan aplicar una reducción que lo que intenta es mitigar el impacto en el IRPF de la excepcionalidad de sus rentas, ¿no? Como sabéis, los artistas es un colectivo que tiene bastante volatilidad o bastante cambios retributivos a lo largo de su vida profesional, y con esta modificación normativa lo que se planteaba es que si se superaba, digamos, la renta percibida en un periodo impositivo, el 130% de la cuantía media de las rentas de esa naturaleza de los 3 periodos impositivos anteriores, se pudiera aplicar una reducción de hasta el 30% sobre el referido exceso, ¿no? Entonces, un poco una de las medidas, porque ahora estamos en esta mesa, ¿no?, planteando posibles incentivos fiscales o mecanismos que permitan corregir la tributación de los deportistas, una posible medida que podría implementarse en ese sentido sería, ¿por qué no incorporar a los deportistas a una reducción similar o establecer una reducción ad hoc que obedezca o que atienda a la problemática o a las particularidades que tienen, ¿no? Yo recuerdo incluso que en el debate, cuando lo estábamos comentando, ¿no?, se trató, oye, pues los artistas son diferentes, tienen una problemática diferente a los deportistas, pero sí que es cierto que desde el punto de vista del derecho tributario ya hay ejemplos donde los artistas y los deportistas van ciertamente de la mano, ¿no? Un ejemplo podría ser la normativa del IRPF, cuando se determina qué rentas pueden ser grabadas en territorio español, y ahí hay un artículo específico para las rentas de artistas y deportistas, y otro ejemplo puede ser en los convenios de doble imposición con el modelo de la OCDE, donde ya hay un artículo específico que regula a los artistas y deportistas de manera conjunta, ¿no? Entonces, y con esto ya concluyo, en nuestra opinión, o al menos por mi parte, creo que podría tener sentido ampliar el foco de la irregularidad no solo desde una vertiente objetiva, sino también desde una vertiente subjetiva, para hacerlo extensible a los deportistas y de esa manera, sobre todo a aquellos deportistas con un volumen de ingresos no especialmente elevado, poder reducir el impacto negativo que la concentración de rentas en un ejercicio supone para su tributación final. Sí, ahí yo un poco por añadir y os animo a que entréis en el debate, según consideréis. Cuando tuvimos la discusión en las diferentes sesiones que hemos tenido, efectivamente se comentaba, ¿no?, pues el artista, claro, participa en una película, pero luego está un periodo de tiempo sin trabajar, el salario que recibe un deportista profesional suele ser más estable, aunque no en todos los casos, pero al mismo tiempo el artista sí que tiene una vida laboral mucho más larga que la del deportista, que se tiene que retirar mucho antes, ¿no? Y luego, al final, también la realidad es que hay determinados territorios en España los que ya esto se está aplicando. Entonces, quiero decir que con un poquito de voluntad todo esto se puede hacer. Es verdad que este tema también generó cierto debate y había parte de los participantes en esas mesas de debate que no estaba muy de acuerdo con esto, pero yo sinceramente creo que especialmente para deportistas que tengan rentas bajas sí puede ser una medida bastante interesante.
Sí, de hecho yo coincido plenamente contigo, Manuel, porque además la propia normativa, tanto el artículo 18 de la ley del IRPF para la reducción por irregularidad general como para los artistas ya contempla un límite máximo sobre el cual la reducción puede ser aplicable, ¿no? En el caso de rendimientos del artículo 18, una cuantía íntegra de 300.000 euros, y en el caso de los artistas, si no recuerdo mal, son 150.000, ¿no? Con lo cual, yo creo que con un poco de voluntad política sí que se puede efectivamente introducir un sistema de este tipo que permita reducir la tributación, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario por parte de los presentes o del resto de gente de la sala que quiera participar? Ginés, venga. Hacer como que sé que no lo tenía bien. Yo hay un apunte que creo que hemos hecho en el libro, y es que hay un nivel de deportista que no se hace millonario, pero a lo mejor hace millonario al país en términos de medallas olímpicas y demás. Y yo creo que en esos el impacto de la fiscalidad pues suele ser gente que necesita otro trabajo. Estoy pensando en gente que ha dado tantas medallas como los piragüistas, que son guardias civiles, me parece, ¿no? Entonces yo creo que el premio, o sea, se les va prácticamente. E incluso yo creo que el no adecuación de una fiscalidad para el deportista puede acortar su vida. Entonces, si buscamos la competitividad del deporte, ya no es que ganen más o menos, es que les acortamos la vida deportiva. Y claro, o sea, hemos hablado aquí, se ha dicho antes, hay 3 especialidades deportivas que son profesionales. Debe haber, incluso en esas, los que se hacen millonarios son muy pocos, son los que, claro, de los que estamos hablando todo el día, que es del bendito fútbol, ¿eh? Bien, pero estamos todo el día hablando. Pero luego hay otras actividades deportivas que dan muchos premios y que todo el mundo aprecia, pero sin embargo no se toma en consideración que son gente que tiene que tener otro salario, que se tiene que ganar la vida con otra actividad, con lo cual el esfuerzo de su actividad deportiva es enorme y una falta de adecuación del sistema fiscal puede acortar su carrera deportiva y los éxitos que aporta, como lo decía antes Enrique Cerezo, reputacionalmente, como fomento de España, ¿no? Entonces yo creo que esa es una reflexión, yo creo, muy importante en la irregularidad, en la que puede en ocasiones, yo creo, y por favor corregirme, que yo solo he sido un oyente privilegiado de vuestras consideraciones, acortar la vida profesional. Gracias. No, totalmente de acuerdo. De hecho, también antes comentábamos fuera de micrófono que nos decía Julio y ponía el ejemplo de Almudena Cid, que también es una deportista española de superélite. Le iba a comentar. Y al final pues decía que ganaba más dinero después de retirada que cuando se dedicaba al deporte profesional de élite, ¿no? Entonces no sé si eso tiene mucho sentido y desde el punto de vista yo creo que la fiscalidad es una forma de contribuir a que eso pues oye, pues no suceda, ¿no? Pues tratamos de evitar que suceda. ¿Qué ibas a decir? Perdón. No es ámbito de lo que estamos hablando hoy, pero Almudena precisamente está encabezando, entre comillas, un movimiento, si lo queremos llamar así, por todos los temas ligados a la seguridad social, porque otro tema que no tienen son ninguna retribución de la seguridad social después de la retirada, cuando se jubilan, etcétera, porque no han tributado durante el tiempo que han estado en activo. Entonces, bueno, quiero decir que se acumulan, entre comillas, los agravios al respecto. Sí, a mí me gustaría apuntar en la línea de lo que decía Marcos, que no hay, o sea, hay precedentes en nuestro ordenamiento de asimilación de los artistas a los deportistas, y acordémonos de las sociedades transparentes. En ese sentido, el concepto planteado de extender lo mismo que sucede para los artistas, pues ¿por qué no se puede aplicar a los deportistas? O sea, no sería la primera vez, ¿no? Yo creo que aquí quizá lo hemos debatido en alguna sesión, que quizá la problemática sería que hay que ser luego muy quirúrgico en la norma. Es decir, tienes que determinar qué te va a mover agujas, si el nivel de ingresos o qué cabe en ese tipo de deportistas. Yo creo que el ejemplo paradigmático sí que es el deportista olímpico, por ejemplo, ¿no? Porque seguramente ha tenido un nivel de inversión temporal, de entrenamiento, quizá en unos años de tu vida donde si hubieras decidido pues tomar, pues estudiar Derecho, por ejemplo, que muchos de aquí somos abogados, has invertido eso en un entrenamiento de alto rendimiento que te ha implicado muchas horas
y que seguramente cuando se te acaba tu carrera deportiva pues te encuentras con una situación de decir, bueno, ¿y ahora, o sea, qué es lo siguiente, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ser muy quirúrgico porque seguramente el deportista olímpico es el ejemplo paradigmático, lo vemos clarísimo, y claro, yo creo que la dificultad va a estar en determinar qué deportistas pueden caber aquí o si incluso nos movemos por un nivel de ingresos de ellos o no. ¿Vas a decir algo? No, que están también las lesiones, ¿no? Que muchos de ellos arrastran además unos problemas crónicos que todavía les dificulta más el poder insertarse, ¿no? En algún... Bueno, quizás también una combinación de ambos factores, ¿no? Bueno, el caso es que aquí, como comentábamos en el libro, se presentan diferentes alternativas, simplemente como elemento para la reflexión. Yo creo que serían de mucha ayuda, y yo creo que este elemento que comentaba Marcos, la verdad es que podía ser algo con lo que poder trabajar. Y yo, Inmaculada, te voy a dar paso para que nos cuentes cómo veis el tema de todos estos temas desde la perspectiva de COE. Bueno, lo mío, yo no me atrevo ante tanto sabio y con tanto conocimiento acumulado a entrar en aspectos técnicos. Lo he comentado un poquito cuando hacía la suplencia de Enrique, mientras estaba llegando, en un poco la perspectiva que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros ahí lo que trabajamos más es trabajar el deporte como una industria estratégica. Nos cuesta mucho el hacer entender que hablamos de un ecosistema económico que es completo y que es muy rico, y que precisamente el que no haya ese reconocimiento es lo que le hace adolecer de ciertos mecanismos luego legales, ¿no? Y ahí pues desde las federaciones, clubes, pero también todo lo relacionado con la tecnología, la salud, que lo hemos comentado antes, etcétera. Algunas veces cuando hacemos un recuento, por decirlo de alguna manera, identificamos más de 40 sectores económicos que están ligados directa o indirectamente al deporte, ¿no? Y entonces ahí al final las empresas que están en ese ecosistema de una manera o de otra no tienen cabida en ningún sitio. Yo me acuerdo en la pandemia, cuando aterricé en este mundo, que había que ir, bueno, pues a reclamar los aspectos críticos de la pandemia, como eran los ERTEs y como eran otro tipo de cosas, y nos mandaban del CSD, nos mandaban a industria, de industria nos mandaban a economía, y al final íbamos vagando de un lado a otro porque el deporte, a pesar de que tiene su CNAE, no entraba en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que pensamos que se tiene que corregir, que tiene que ser reconocido formalmente como industria. Por supuesto, ahí tienen un papel clave y central los deportistas, como venimos hablando, y reconocer esa parte que se comentaba ahora de embajadores de país, marca España y todo eso, lo que significa para el país, también en términos de sostenibilidad económica y social. Y tenemos una reivindicación histórica, y digo histórica porque nadie por ahora nos ha hecho caso, que es el que existan unas cuentas satélites del deporte. Ahora tenemos un poco más de esperanza porque Europa las ha empezado a reconocer, las ha puesto entre comillas en marcha, y entonces ahí nos permitiría conocer ese peso real del deporte dentro del PIB, y yo creo que facilitaría también mucho que toma de decisiones que se están cuestionando en el desarrollo del libro y que estáis proponiendo con mucho acierto en el marco del libro, pues también tuvieran su cabida, ¿no? Porque si ya hay una medición y tienes unos hechos en que basarte, puedes tomar decisiones ya basadas en evidencia, cosa que ahora pues todo el mundo puede discutir, ¿no? El deporte se ha convertido más en un entretenimiento de la discusión que no tanto en una disciplina, salvo por personas cualificadas como vosotros, ¿no? Y luego está la otra parte que es la que hemos trabajado mucho, que es lo que yo llamo el motor silencioso del deporte, que son las empresas, ¿no? Que son esas empresas que apuestan a través del mecenazgo, del patrocinio, que están permanentemente trabajando por y para el deporte y para quienes lo integran, para esos equipos o esos deportistas individuales,
que dan apoyo a la financiación, tanto estructural como de otra manera, que por supuesto generan un empleo, que forman parte y atraen y sostienen esos grandes eventos internacionales, que participan, antes hablábamos de derechos de imagen, pues lógicamente que son protagonistas en la gestión y en la puesta en marcha y que conectan el deporte con otras disciplinas como puede ser el turismo o el territorio y que tampoco tienen su cabida, ¿no? en el esquema, ¿no? Y entonces ahí hemos trabajado pues la parte tanto de mecenazgo, que algunas cosas es verdad que se han ido introduciendo. Yo cuando lo comentamos siempre digo que ha sido a base de repetirlas mucho, ¿no? Porque en ningún sitio se nos ha reconocido que las estábamos diciendo, pero bueno, sí que es verdad que a base, y bien hecho está, que el hecho de que ya se haya hecho alguna modificación en la ley de mecenazgo, etcétera, en línea con lo que hemos venido defendiendo, está bien hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que queda camino por recorrer. También tenemos la discusión de si tiene que haber una ley de patrocinio en paralelo o no, que tenemos incluso dentro de la casa diferentes visiones. Hay quien aboga por ello y hay quien no, quien piensa que dentro del mecenazgo podemos abordar. Y esa es un poco nuestra lucha, ¿no? Estamos al final trabajando por una financiación sostenible, por supuesto apoyando todos los de vuestra mano, ¿no? De mano de los despachos y de quienes estáis metidos con rigor, ¿no? En identificar cuáles son los huecos que hay, cuáles son las oportunidades que podrían mejorar el ecosistema, pues intentar darle una visibilidad para mejorar esa competitividad en el deporte, ¿no? Y siempre desde un convencimiento, además de que como creo que ha cerrado así Enrique, ¿no? De decir, oye, si mejora el deporte va a mejorar España, ¿no? Entonces el deporte es un concepto muy amplio, pero que es verdad que lo podemos tangibilizar a través de una industria y de una serie de cadenas de valor que hay alrededor, donde hay un centro que es el deportista, que es el que genera esas oportunidades de generar cadenas de valor y que hay que ponerlo en marcha. Y ahí estaremos siempre al lado de vosotros por la parte intelectual y por la parte más científica y de conocimiento, y por supuesto al lado de los deportistas por lo que eso supone. Formamos parte del CADE, y en el CADE ahora, de la mano de Almudena, que ha salido a colación, pues ha empezado también como a trabajar más intensamente esa faceta, ¿no? de apoyo al deportista. Es verdad que en el post, vosotros en una parte lo que estamos exponiendo aquí está más ligado al durante, ¿no? Para facilitar luego el post, y aquí ya estamos en cómo hacemos que sea viable el post cuando no han tenido ese durante, ¿no? O esa seguridad durante el durante. Pero muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Inma. Y de hecho, varios de los puntos que has tocado ahí, durante la elaboración del libro, los hemos sufrido en primera persona. Y uno de los primeros capítulos, a la hora de un poco enmarcar el contexto de dónde se mueve el libro, que precisamente parte sobre el contexto económico, ¿no? De dónde nos movemos. Y la persona que nos ayudó en la elaboración de ese capítulo, pues uno de los temas precisamente que planteaba es la dificultad de dónde sacar información. O sea, no se sabía muy bien qué es industria del deporte, ¿no? Hasta dónde llega. Entonces nos comentaba, dice, pues mira, lo puedes hacer por el tema de los CENAES, tal, pero no había una definición muy clara y realmente uno de los temas que ahí se plantea es que el impacto real que tiene la industria del deporte en España no es fácil de medir porque no hay datos. Bueno, no está medido, ¿eh? Claro. De hecho, has hablado de un 3%, pero bueno, realmente medido no lo tenemos medido. Uh-huh. Y luego, varios puntos de los que comentas encajan perfectamente en el tema que justo va a tratar Carlos Pont, que es socio de Corporate Tax de EY, y que precisamente pues, nos va a hablar un poquito hoy del mecenazgo y del patrocinio a nivel o desde la perspectiva de la empresa, y bueno, pues un poco evaluando cuál es la situación actual y qué propuestas se pueden plantear, ¿no? Para tratar de ayudar a la industria del deporte. Sí, bueno, recojo el guante. Nada, no sé cómo vamos de tiempo, pero sí que no quería obviar un agradecimiento rápido por la oportunidad de haber podido participar a la Fundación, obviamente, a Ginés por perseguirnos a todos y hacer que estemos hoy aquí, que el barco haya llegado a buen puerto.
y también a Félix y Manuel, coordinadores, y a todos. Pues bueno, recojo el guante y ya tenemos aquí el deporte como una actividad de interés general, como una industria. Y claro, ahora nos queda el mandato de incentivarlo, ¿no? Incentivarlo mediante la función fiscal, no puede ser de otro modo, si no muchos de nosotros no estaríamos aquí, y de eso trata un poco el manual. Y no solo incentivar la práctica por su parte, digamos, de salud o incluso de integración social que tiene el deporte, pero tenemos que incentivar al inversor privado, que es la manera de que esto funcione. Y dentro de esta búsqueda de la introducción del inversor privado en el deporte, bueno, tenemos muchas figuras porque digamos que nuestro sistema tributario no tiene una norma especialmente unificada, no hay un régimen para el deporte, pero sí que tenemos la ley de mecenazgo, ¿de acuerdo? Que creo que sí que es una norma específica ad hoc para ello. Aquí ya lo lanzo y lo dejo para el debate posterior sobre si la consideración de si la ley de mecenazgo es insuficiente o ineficiente, ¿de acuerdo? Por lo menos no solo en lo que respecta al deporte, pero a nosotros nos atañe esta perspectiva. Ahora mismo nos encontramos con una situación donde digamos que la norma no tiene una observación práctica de la realidad de lo que es el deporte profesional e incluso amateur en muchos aspectos, sobre todo en el tejido que tenemos aquí en España. Es decir, muchas entidades, y digamos que el título de la ley nos puede llevar, no diré que miente, pero que nos puede llevar a confusión, porque tenemos muchas entidades que de hecho no tienen ánimo de lucro, que realizan, digamos, una actividad relacionada con el deporte, pero que no caben bajo el paraguas de la ley, quedan fuera, porque les es muy complejo obtener la declaración de utilidad pública. Lo mismo además sucede para los mecanismos de financiación que contempla la norma. Es decir, nos estamos encontrando situaciones donde muchos mecenas no tienen ningún atractivo en invertir en determinadas entidades, que además normalmente son las entidades que por la vía del patrocinio tienen más dificultades para acceder a financiación porque son menos atractivas o menos visibles, ¿de acuerdo? Que también, digamos, están fuera de la ley, por tanto, de cara al mecenas no tiene un incentivo, por lo menos fiscal, para poder acudir a ello. Esto además nos encontramos en el día a día de muchos tipos de entidades donde el tipo de ingreso esencial que tienen, que son cuotas de socios o servicios que automáticamente les prestan a los socios, con lo cual te quedas totalmente fuera de la declaración de utilidad pública. Con lo cual lo que estamos viendo es que si bien la norma digamos está estructurada para un determinado tipo de entidades, el acceso es muy estricto desde un punto de vista normativo y hace que se nos escape un gran tejido de entidades relacionadas con el deporte, que son además las que hacen una labor más a pie de calle, más social, que no están, digamos, amparadas por esta norma, con lo cual no es atractivo para el mecenas acudir a ellas, o ellas mismas no pueden disfrutar de un régimen fiscal preferencial. Claro, bajo esto, y aquí hago un poco de spoiler y me adelanto, de cara al debate posterior, sí que es verdad que nosotros presentamos en el manual algunas alternativas, algunas más laxas, que sería desde flexibilizar el acceso a la declaración de utilidad pública, y otras que quizás son más directas, que es, bueno, considerar que esta declaración igual no tiene que ser tan relevante para acceder a determinados beneficios de la norma. No me quiero meter en la parte tanto de persona física, pero dejo dos apuntes, que es que la propia norma de mecenazgo, la verdad es que no, al receptor del mecenazgo como persona física ni lo contempla. Y de cara al mecenas persona física, pues bueno, estamos en una estructura donde básicamente estamos hablando de micromecenazgo. Es decir, estamos hablando de, y por no entrar en la exactitud, de 40-45, incluso para las sociedades 40-50, estamos hablando de porcentajes relativamente bajos, en el caso de IRPF, 80% para 250 euros, es decir, es una estructura completa de micromecenazgo. De hecho, en la parte de persona física incluso hay una ventaja difícil de explicar respecto de la sociedad, por la imposibilidad de poder arrastrar estos créditos fiscales a ejercicios futuros, ¿no? Y tampoco vemos que desde el punto de vista del mecenas persona física, además tenemos un problema incluso con cosas tan básicas como podría ser la deducción de ese gasto. Es decir, estamos en una situación donde incluso desde el punto de vista de una persona física,
todo lo que no sea que esté encardinado eso a tu actividad económica y además que estemos ante una estimación directa, si es actividad económica pero estimación objetiva y si ya directamente no está ligado a tu actividad económica, bueno, nos estamos quedando fuera de esa deducibilidad. Con lo cual, tenemos una norma que, si bien su acceso es restringido para determinados tipos de entidades, asimismo, bueno, la persona física tiene un acceso limitado a algunas situaciones inexistente. Luego también, y no quiero señalar al vecino, pero tenemos que tener en cuenta que si queremos competir en el mercado del mecenazgo, tenemos que competir con otros sectores atractivos. Y aquí sí que tenemos una desventaja competitiva directa, por ejemplo, con sectores audiovisuales, el propio cine, donde además ellos tienen retornos de hasta un 120% de su propia inversión y además con una cobertura por consultas vinculantes, incluso cobertura comunitaria relevante. Y al final no se trata, digamos, de señalar al vecino, por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que dentro de este mercado de atracción de capital, de atracción de mecenazgo, pues el mercado tiene sus límites y nosotros estamos compitiendo con todos estos otros sectores. Con lo cual, digamos que la situación no es muy alentadora para el deporte, si tenemos la visión de que el deporte en sí pues es una industria o un sector. Y sin ánimo de, no quiero entrar figura a figura en todas las contempladas en la ley de mecenazgo, pero incluso algunas figuras que habían funcionado históricamente bien, como los acontecimientos de especial interés público, es verdad que últimamente, y yo por mi experiencia he visto que el mercado, bueno, se ha creado una especie de cierta inseguridad jurídica o cierta sensación de arbitrariedad en el sentido de que, bueno, no puedo anticipar mi inversión porque esto se va a declarar año a año con una ley pertinente, con lo cual, de cara a planificar, digamos, un mecenazgo, pues es complicado, ¿de acuerdo? Y esto solo hablando de la ley, de la propia normativa, del concepto de mecenazgo, de la propia ley. Ya no hablemos del sponsoring, del propio patrocinio, donde me acuerdo cuando elaborábamos el manual, incluso leyendo, la verdad que el manual está muy bien estructurado, ¿no? Sponsor, persona física, persona jurídica o el receptor, ¿no? Pero tú te lo lees y llegas a un destino común, que es que al final, para el sponsor, pues en el mejor de los casos, si es persona física y como os comentaba antes, pues lo encardina dentro de su actividad por una estimación directa, bueno, pues tiene una deducción del gasto. Si la persona física que recibe la sponsorización directamente, bueno, pues tributará actividad económica, profesional, régimen general, y en el caso de la sociedad no está mucho más allá, es decir, que tenemos un marco donde digamos que no hay un incentivo fiscal per se, que no vaya mucho más allá de poder deducir el gasto, si es posible, y tributar el ingreso. Es decir, no tenemos ya directamente un régimen de incentivos fiscales para el patrocinio. Por no hablar de la posibilidad, que ahora quizás se ha abierto con la última reforma de la ley de mecenazgo, de empezar a contemplar figuras un poco híbridas. Es decir, pues hemos visto la posibilidad de tener una contraprestación con los donativos, con límites de hasta 25.000 euros, ¿de acuerdo? 15%. Bueno, y entrar en el discurso de si, digamos, la presencia de una contraprestación elimina el altruismo, ¿vale? Pero digamos que directamente si la propia ley de mecenazgo me puede resultar quizá insuficiente, en digamos un competidor del mecenazgo que sería el patrocinio, directamente es que no tenemos un beneficio fiscal per se. Ahora mismo el incentivo del patrocinio es simplemente el incentivo que te da el mercado, es decir, tener un retorno puramente económico. Con lo cual ahí vemos que claramente el patrocinio se lo va a llevar pues a aquellos clubes, a aquellos sectores deportivos donde el inversor o el inversor vea un retorno más claro a nivel de mercado. Bueno, y ya por finalizar, simplemente, más allá por salirme un poco de la ley de mecenazgo, es que tampoco en otras normas fiscales estamos viendo que ahora mismo tengamos, digamos, algunos incentivos fiscales que sean muy claros. El que vemos más fácil es, por ejemplo, a nivel de impuestos sobre sociedades. Nosotros tenemos un régimen, más allá de la declaración de utilidad pública que está en la ley de mecenazgo, pero el de rentas, el de entidades parcialmente exentas, que contempla unas rentas exentas. Cuando vemos que en la mayoría de clubes deportivos el disociar estas rentas de la actividad económica es prácticamente imposible, es decir, al final lo que acabamos viendo es que todos tributan como si fuera una SAT, en el fondo, porque todos van por el régimen general.
Con lo cual, y ya por concluir, que quizá me estoy extendiendo mucho, lo que vengo a resumir un poco es que, más allá de la propia ineficiencia que podemos observar en la ley de mecenazgo, si hacemos una foto de conjunto de mecenazgo conjuntamente con el patrocinio, lo que acabamos observando es que los grandes beneficiados de ambos acostumbran a ser aquellos clubs grandes o sectores deportivos, el fútbol grandes, donde o bien por la parte de mecenazgo puedes conseguir determinados criterios administrativos, o bien por la parte de sponsor eres un gran polo de atracción. Con lo cual, digamos que todo aquel sustrato deportivo que hace esa labor de integración social, además de salud, queda fuera del patrocinio porque no es tan atractivo, y queda fuera de la ley de mecenazgo porque muchas veces no puede acceder a esos requisitos que te determina la ley para determinados beneficios. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer sobre el tema. Si no, que veo que no, le paso la palabra a Gabriel Elorriaga, que bueno, lo primero, me da un poco de vergüenza sentarme a su lado porque, como decía antes Félix, pues Gabriel tiene un currículum que podíamos estar aquí media hora tratando sobre él, porque si no estoy equivocado eres abogado, inspector de Hacienda, interventor del Estado, has sido secretario de Estado, en fin, no sé qué me dejo, seguro que muchas cosas, pero que Gabriel tiene una amplia experiencia en todo lo que es el ámbito fiscal, y él nos va a hablar un poco sobre la perspectiva más de la persona física, de los incentivos fiscales de la persona física, uniendo un poco con el tema que nos estaba comentando Carlos. Así que, Gabriel, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Sí, y como veréis en estos pocos minutos que voy a hablar, trataré de aprovechar esa digamos, carrera profesional dividida entre la Administración Pública y el Instituto de Estudios Fiscales específicamente, y la vecina casa de aquí, el Congreso de los Diputados, donde he ocupado muchas responsabilidades, pero entre otras la de presidente de la Comisión de Hacienda y portavoz parlamentario de mi grupo en algún momento también en la Comisión de Hacienda. Por eso me parecía que una de las aportaciones que yo podía hacer distinta de las demás era la del definidor de políticas públicas o la del legislador, ¿no? Y probablemente desde ese punto de vista surja algún tema que pueda, no sé si chocar, pero en cualquier caso, desde luego complementar el punto de vista obvio de fiscalista puro enfrentado a la norma, ¿no? Vayan por delante los agradecimientos a la casa que nos acoge, esta Real Academia, de la que soy académico, modesto académico correspondiente desde hace muchos años, pero en la que nunca había tenido ocasión de participar en un acto de esta naturaleza. Y las gracias, por supuesto, a la Fundación y singularmente a Ginés, con el que hace muchos años que he tenido la ocasión de colaborar. Yo quería hacer un par de recordatorios, digo, que tal vez resulten desconcertantes. El primero es, porque en la obra, y inevitablemente siempre que se habla de fiscalidad del deporte, se hacen reiteradas referencias al fundamento constitucional de la singularidad del tratamiento del deporte. Y yo creo que eso debe ser matizado de dos maneras. La primera es que cuando en el artículo 43 de la Constitución se habla de los principios rectores de la política social y económica, claramente se asocia el fomento del deporte, que se menciona expresamente, a la educación física y la salud. Es decir, claramente el fomento del deporte al que nos llama la Constitución es un deporte no tanto del deporte profesional o del deporte de élite, sino de lo que llamamos del deporte físico, de la actividad física. En segundo lugar, y la segunda precisión es, creo, más importante, es que cuando nos vamos a la distribución competencial, claramente el deporte se sitúa del lado de las comunidades autónomas y no del lado de las responsabilidades del Estado. El deporte no figura en la tabla de competencias del Estado de ninguna manera, y figura dentro de la Constitución, en el 148, como una posible competencia a ser asumida por las comunidades autónomas. Esa competencia en deporte es asumida con carácter exclusivo en los 17 estatutos de autonomía vigentes. Por lo tanto,
la responsabilidad principal desde el punto de vista de las administraciones públicas en materia deportiva no está en el Estado, sino que está en las comunidades autónomas. Y eso no queda distorsionado desde mi punto de vista por el hecho de que la ordenación del sistema tributario corresponda al Estado, donde sí tiene un título competencial propio. Es decir, el título competencial atribuido al Estado en materia fiscal no desmerece, no puede vaciar de contenido el título competencial exclusivo atribuido a las comunidades autónomas. Y eso es interesante porque, como se ve en uno de los capítulos de la obra, algunas comunidades autónomas, haciendo uso de esa competencia exclusiva, que en algunos casos además dice los estatutos de autonomía expresamente que se proyecta sobre el fomento de la actividad deportiva en todas sus manifestaciones y está asumida como competencia exclusiva, ha tenido desarrollo legal posterior. Y el caso más significativo que se menciona en la obra y que creo que es muy interesante es el de Galicia, donde a través de su legislación se resuelve, por decirlo así, el problema que podían tener los deportistas de alto nivel al recibir determinadas ayudas que eran integradas en la base imponible del impuesto sobre la renta y donde la norma autonómica, que tiene capacidad para hacerlo, resuelve crear una deducción que elimina completamente el efecto fiscal que con carácter general prevé la norma. Además de esa, también la Comunidad Valenciana y La Rioja tienen deducciones específicas en el IRPF en materia deportiva, bien es verdad que esas sí asociadas a la práctica deportiva, es decir, a los gastos en gimnasios o de ese tipo de... Y luego en la obra se trata de un caso que es distinto y que yo creo que tiene sentido que se incorpore a la obra, pero que tiene poco que ver, que es el de Madrid y, digamos, la medida en la cual puede afectar su norma de atracción de inversores a los deportistas. Dicho esto, es cierto que la ley del deporte llama de alguna manera a la existencia de alguna especialidad en materia de la fiscalidad del deporte, ¿no? Es verdad, y creo que eso también conviene recordarlo, que el precepto que más específicamente hacía referencia a un régimen especial del deporte se cayó en la tramitación de la norma. Y esa es otra precisión que yo creo que conviene hacer, es decir, yo creo que las dos mesas de alguna manera lo reflejan, es decir, parte del contenido de la obra, digamos, interpela a la administración pública, en tanto que responsable de los desarrollos reglamentarios o de la interpretación de la aplicación de la norma, sea a través de la Dirección General de Tributos, la práctica de la agencia tributaria, los tribunales económicos administrativos. Pero otra parte no apela a la administración pública, apela al legislador, ¿no? Y es el legislador, habiendo figurado en el anteproyecto de la Ley de Deporte un precepto donde se decía expresamente que se desarrollará una ley que establezca un sistema de incentivos al patrocinio y al mecenazgo deportivos, esa previsión cae en la tramitación de la ley y no es aprobada. Luego, es el legislador el que de momento rehúye y por lo tanto es al legislador al que yo entiendo que hay que apelar. Dicho esto, decía, la ley del deporte efectivamente habla de que, y es curioso la precisión permanente de la norma, dice, las políticas públicas que la Administración General del Estado formule dentro de su ámbito competencial deberán desarrollarse en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas. Y ahí, después de toda esa precaución previa, dice que sí, que en su caso, un tratamiento fiscal específico que incentive y favorezca la participación en el deporte, ¿no? Luego también lo habla al hablar de la carrera profesional y luego lo habla también al regular las profesiones del deporte. Es interesante y vuelvo a lo mismo, digo, por dirigir la demanda a quien puede recibirla, que cuando se especifican, como obliga nuestro Tribunal Constitucional, cuando se especifican en la ley del deporte los títulos competenciales que la amparan, obviamente ninguno hace referencia ni al deporte, ni a los impuestos, ni al título de Hacienda Pública. Se basa la ley, se fundamenta la ley en la igualdad de todos los españoles, la legislación procesal, la legislación de extranjería, las relaciones internacionales, la legislación mercantil, la legislación laboral y la regulación de la obtención de títulos homologados. Es decir, reconoce, se ve en el propio texto de la ley que el Estado está diciendo, oiga,
Yo aquí tengo una limitación básica y es que estoy actuando en principio fuera de mi ámbito de competencias o en cualquier caso en el margen de mi ámbito de competencias, y lo que tendré que hacer lo tendré que hacer siempre de la mano de las comunidades autónomas, que son las auténticas responsables. Dos menciones muy rápidas y me acallo ya para poder hacer algún comentario sobre las propuestas concretas que están en la obra y que son muy interesantes. Yo distinguiría, se ha dicho, se dice en el libro y se ha dicho en algunas de las intervenciones anteriores, distinguiría muy bien a la hora de la comunicación, si lo queremos decir así, entre lo que son singularidades necesarias para el tratamiento equitativo de las rentas del deporte y los incentivos. O sea, yo creo que todo lo que hace referencia a la irregularidad de la obtención de las rentas o a las singularidades de los contratos y de la forma de remuneración, pues yo qué sé, la existencia de primas o de cláusulas de rescisión de tal o de traspaso, no sé qué, todo eso, desde mi punto de vista, en absoluto son incentivos y deberíamos rehuir llamarlos incentivos. Son simplemente una adaptación para hacer una correcta aplicación del sistema tributario a un tipo de relaciones profesionales o como las queramos llamar, que son muy singulares en todos sus elementos y que esa singularidad se tiene que reflejar en la norma fiscal. Pero no en ese sentido, a mí me parece que, por ejemplo, la propuesta que se contiene en el libro reiteradamente de mejorar o de ampliar, como queramos decir, la posibilidad de aportar cantidades a las mutualidades deportivas para diferir en el tiempo la percepción del ingreso, me parece que tiene mucho más recorrido, porque es mucho más coherente con la estructura del impuesto y su lógica de progresividad, anualidad y progresividad, que la del tratamiento de rentas irregulares, que me parece que en el fondo fuerza más la norma. Es decir, porque al final cuando uno piensa como fiscalista, digamos, en rentas irregulares, lo primero es, lo que piensa es al margen de luego los desarrollos concretos, me refiero, ¿no? Pero es en rentas generadas a lo largo de más de un año, ¿no? Yo me acuerdo que lo que estudiamos siempre era el señor que tenía una plantación de árboles, ¿no? Para talar la madera 40 años, ¿no? Pues eso era una renta irregular, un señor que tenía el monte 40 años y el 40 cobraba. Y pues bueno, bien, eso parece bastante obvio. Yo creo que eso no es exactamente lo que le pasa al deportista y me parece que forzar esa analogía es un poco difícil. Pero, por otro lado, se puede hacer una consideración sobre las ventajas y los inconvenientes de los incentivos fiscales frente a otro tipo de ayudas públicas a la práctica deportiva. Indudablemente los incentivos tienen algunas ventajas, ¿no? Son más fáciles de gestionar, permiten una descentralización de la decisión y digamos, le da más participación a la ciudadanía en eso. Son normalmente más estables y más previsibles, pero también tienen sus problemas los incentivos fiscales, ¿no? Normalmente son menos transparentes desde el punto de vista del conocimiento público de su coste. Introducen muchas ineficiencias, puesto que incentivan muchas veces peso muerto, es decir, personas que harían esa actividad en la ausencia de incentivo y que se benefician del incentivo. Muchas veces es muy difícil la precisión, el targeting, que se suele decir, y en cualquier caso, y me parece la más importante en este foro, el problema de los incentivos muchas veces es que introducen una complejidad excesiva. Es decir, le pedimos continuamente al sistema tributario simplicidad, sencillez, y muchas de las propuestas que se elaboran, o muchas en este campo y en cualquier otro, porque es inevitable que sea así, pero inciden directamente en la introducción de complejidad adicional en la norma tributaria. Yo creo que en eso habría que ser muy cautos. ¿En qué se pueden justificar estos incentivos? Hombre, yo creo que hay razones. Yo creo que no se pueden justificar insisto, en el fomento de la actividad deportiva. Es decir, porque ahí es donde no hay título competencial. Pero sí creo que cabe defender legítimamente el incentivo de la actividad deportiva desde una doble función, ¿no? Una, por lo que tienen de sector expuesto a la competencia internacional muy directamente, y por lo tanto es un problema de competitividad del sector en el plano internacional, y luego, también se ha dicho varias veces, por la función representativa que, digamos,
tiene el deporte en relación al conjunto de la nación, ¿no? Es decir, nuestros deportistas, y ahí ya da lo mismo que sean futbolistas o que sean piragüistas, que se mencionaba antes, ¿no? Es decir, nuestros deportistas representan a la nación en foros internacionales y eso merece, sin duda, alguna consideración fiscal específica. Dicho esto, hay varias cosas que aparecen a lo largo del libro en relación a las personas físicas y solo una pincelada sobre su sentido, que yo creo que en prácticamente todas ellas está muy bien explicado, ¿no? Desde luego, se cuestiona la limitación reglamentaria de las entidades que pueden dar las ayudas de los 60.100 euros. Yo efectivamente creo que esa es una limitación reglamentaria de cuya legalidad tengo todas las dudas, es decir, porque excede la limitación legal y por lo tanto ahí se hace una consideración en el libro que yo creo que es muy razonable. Es verdad que el límite de las aportaciones a las mutualidades se ha quedado claramente desfasado y me parece excesiva una de las propuestas que en algún momento se apuntan, que sería la posibilidad de establecer un sistema que permitiese gravar solo los rendimientos devengados, los rendimientos utilizados o los dispuestos y no los devengados, ¿no? Que hacer una especie de impuesto sobre el consumo para los deportistas. Me parece que eso sí que altera completamente la naturaleza del impuesto. Yo sería, por decirlo todo, sería partidario de establecer un impuesto sobre el consumo en vez de un impuesto sobre la renta. Me parece que eso es un viejo debate de la hacienda pública sobre la conveniencia de un impuesto personal sobre el consumo, pero lo que no me parece razonable es que tuviésemos un impuesto personal sobre el consumo para las rentas deportivas y uno sobre la renta total en el resto. Y luego, efectivamente, está el tema del patrocinio y el mecenazgo, y ahí se proponen varias cosas que yo creo que están muy puestas en razón, la mayor parte de ellas o todas ellas, ¿no? Una de ellas que se propone es la de extender a todo tipo de entidades sin fin de lucro la capacidad de recibir fondos y no solo aquellas que están declaradas de utilidad pública. Yo creo que eso tiene todo el sentido y no creo que no aporta nada la restricción de utilidad pública. Creo que se podría admitir la financiación directa o el mecenazgo directo hacia el deportista, aunque es verdad que tiene alguna complejidad que se apunta en la obra que hace bastante difícil un control adecuado y no se termina de ver en qué casos podría tener sentido. O sea, que podría ser a lo mejor una regulación excesivamente compleja para un resultado más bien minúsculo. Es verdad que se podrían corregir algunas ineficiencias cuando el mecenas es una persona física y no limitarlo tanto al micromecenazgo. También admitir la compensación de ejercicios futuros, que has mencionado, yo creo que eso tiene bastante sentido. Es verdad que, como parece obvio, la limitación de la norma lo que pretende evitar es introducir por esa vía una cierta regresividad en el impuesto. No sé, las deducciones cuando se operan en base o cuando son, digamos, ilimitadas en cuota, pues tienden a limitar la progresividad del impuesto que se supone que pretende el legislador, ¿no? Bueno, flexibilizar el límite cuantitativo de la contraprestación, también tiene todo el sentido. O mejorar, lo mencionabas también, la regulación de los acontecimientos de excepcional interés público para darles una cierta estabilidad y no dejarlos. En definitiva, yo solo quiero aportar dos ideas. Una, que se tenga presente que el fomento del deporte es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que ellas también tienen instrumentos fiscales que pueden hacerlo posible. En segundo lugar, que creo que a la hora de abordar la materia conviene distinguir mucho lo que son incentivos fiscales, es decir, desviaciones favorables en relación a la norma para un colectivo, de lo que son tratamientos específicos de las singularidades propias de la actividad deportiva, porque creo que eso de cara al legislador es importante y por tanto hacer allí dos grupos distintos. En tercer lugar, indudablemente hay mucho camino por recorrer en la mejora regulatoria de todo el esquema, tanto de regulación específica del deporte como de sus incentivos. Y quizá para terminar, insistir una vez más en que las propuestas contenidas en el libro, se ha dicho muchas veces, el trabajo realizado en su conjunto y las propuestas contenidas en el libro, yo creo que deben merecer una gran atención en el futuro.
Pues muchísimas gracias, Gabriel, por las reflexiones. La verdad es que muy interesantes. Yo te quería hacer una pregunta así basada un poco en tu experiencia. ¿Realmente le ves a estos recorridos? Es decir, sé que has terminado diciendo que merecen como mínimo la reflexión. ¿Ves voluntad política en que haya medidas de este tipo que...? Eso no lo sé, y en este momento, en fin, permitidme la broma de actualidad, pero es difícil saber cuál es el pensamiento de la mayoría, ¿no? Pero lo que sí creo, digo por tratar de ser constructivos, los que os movéis, yo muy tangencialmente, desde luego, si lo que hablamos del deporte es de fiscalidad del deporte de una manera absolutamente tangencial, ¿no? Pero los que se mueven en un sector fiscal específico tienden a relacionarse, como es natural, con la administración, y tienden a canalizar sus demandas hacia la administración. Y esto, efectivamente, en muchas ocasiones es útil y es un cauce adecuado. Pero yo creo que hay determinados temas, y este me parece que es uno de ellos, donde convendría dar el salto político. Probablemente no le corresponde a ese salto político ni a esta fundación ni a los despachos que la integran, pero a lo mejor sí a COE, ¿no? Quiere que a mí, por decir a lo directo y que se me entienda bien, a mí me parece que este es un libro que merecería la pena que fuese presentado en el Congreso de los Diputados, que es una cosa que se hace con mucha ventaja, con todos los grupos parlamentarios, y decirles, mire usted, aquí estamos unos señores que conocemos el sector, que conocemos sus necesidades y sus carencias, que hemos advertido estos problemas y creemos que esto se podría mejorar, Creo que eso podría tener mucho impacto. Probablemente más que el intentar, en fin, entendedme todos, que hable con esta familiaridad, pero intentar que, yo que sé, que la Dirección General de Tributos en un momento dado asuma un criterio interpretativo o asuma como propia la necesidad de modificación de una norma, que a lo mejor lo hace en algún momento por propia iniciativa cuando tenga la ocasión de trabajar en la elaboración de un reglamento o en el primer borrador de un proyecto de ley, pero que al final eso va a pasar por otros trámites. Yo, por lo tanto, me parece que es una obra que tiene ese doble factor, o sea, por un lado es una obra extraordinaria, por profunda, por rigurosa, desde el punto de vista profesional, es decir, de conocimiento del derecho tributario en materia deportiva en este momento, pero en la parte más de propuesta, me parece que es un libro que debería tener cierta vida más allá del mundo de la fiscalidad y tener impacto en la sociedad a través de quienes son sus representantes, que son los que en última instancia podrían hacerse cargo de algunas de las demandas muy razonables que se contienen. Me quedo con los deberes. Ojo el guante. Pues nada, muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que ha sido una exposición estupenda, con una visión distinta, y yo no puedo estar más de acuerdo en que muchas de las propuestas que se recogen en el libro necesariamente tienen que pasar por un trámite legislativo. Es decir, de hecho, la mayor parte de ellas no son interpretativas. Hay algunas que sí, pero hay muchas que requieren una modificación legislativa importante, y eso pues obviamente le corresponde al legislador. Pues entonces, sin más, le doy paso a José Luis, que es socio de KPMG, director del área de Family Office y Private Banking, y que nos va a tratar sobre dos temas muy concretos de incentivos fiscales que yo creo que son de mucho interés, que son el tema de la famosa ley Beckham, que ya se ha comentado aquí hace un rato, y la famosa exclusión hace unos años de deportistas, y por otro lado lo que se ha denominado la ley Mbappé, a la que Gabriel ha hecho referencia también de pasada, como dos elementos o dos incentivos que pueden jugar un papel relevante, ¿no?, dentro de la posibilidad de aplicar incentivos a la industria del deporte. Pues muchas gracias, Manuel. Y aunque soy el último, no quiero dejar de agradecer de nuevo a la Fundación, a Ginés, por perseguirnos y aguantar y soportar nuestros retrasos en enviar todo correctamente.
y muy honrado, sinceramente, de compartir foro con profesionales del nivel de los que he compartido, lo digo sinceramente. Y al hilo de la reflexión de Gabriel, creo que ha sido francamente atinada y dando claves sobre cuáles deben ser la distinción entre incentivo y especificidad de la problemática del deporte, porque eso también es importante. Y reflexionando sobre, al principio de nuestras reuniones, cuál es el peso en la economía del deporte, que también lo citaba antes Manuel y más lo estaban también comentando, pues es cierto, o sea, que a nivel económico sea el 3, el 1,5, el que sea, pero el fútbol es muy relevante. O sea, puede ser 3/4 partes a nivel económico de percepción, pero no podemos olvidarnos de otra serie de prácticas deportivas. Y claro, esto tal vez explica, en cierta medida, el interés mediático o el interés social por cualquier aspecto que tenga que ver con el mundo del fútbol. Y entonces así se explica que a una ley que estaba pensada para conceder un régimen fiscal a impatriados o a personas que venían de otro país, pues acabe conociéndose como la ley de Beckham, de Sir David Beckham, vamos, nombrado caballero por el otro Carlos III, ¿no? Hace poco. Entonces, el tema es que, claro, en mi opinión, creo que hay un componente de, como dicen ahora, del relato de cómo se transmiten los beneficios fiscales y cómo se transmite lo que se está incentivando y qué es lo que se está beneficiando. Y claro, cuando a ese relato le añades futbolistas que tienen fichas millonarias, pues evidentemente puede distorsionarse la conclusión y entonces llegarse a percepciones erróneas que luego por el legislador no son adaptadas de modo correcto. Es una mera opinión. Entonces, en concreto, sobre el régimen Beckham, es cierto que nació sin limitación para la práctica deportiva y eso pues permitió, se habló de la generación de los galácticos en el Real Madrid con la llegada de David Beckham y de otra serie de jugadores extranjeros, y es verdad que la evolución que tuvo fue que en principio se limitó la cuantía máxima y se limitó hasta un importe de 600.000 euros, que no es poco, pero que sí que hacía que todo ese tipo de jugadores que tenían fichas millonarias pues quedaran fuera del régimen directamente. Entonces, y no solo ellos, sino que en esa primera modificación del 2009 lo que se eliminó es que si se excedía de 600.000 euros ya directamente no era aplicable el régimen. No es que tuvieran otro tipo progresivo más alto, sino que se excluía directamente. Entonces, y también es llamativo que en los trabajos de investigación de cómo funcionó el régimen en su día, en los años, pues ya digo, en los principios del régimen, en aquellas fechas, cuando nació, de 1960 aproximadamente contribuyentes acogidos al régimen, había solo 3 más que el número de académicos de la Real Academia de Jurisprudencia. Es decir, la Real Academia sois 40, ¿no? Pues yo soy de los modestos. Bueno, los de números son 40. Pues solo había 43 futbolistas acogidos al régimen Beckham. No eran la mayoría de esto. Y sin embargo se bautizó como régimen Beckham y se le dio el componente de deporte de algo relacionado con los futbolistas. Luego evolucionó y efectivamente hubo 2 cambios importantes en el 2015, bueno, el 14 entró en vigor en el 15, se introdujo esta progresividad, se eliminó la reducción, la imposibilidad de aplicarlo cuando se excedía de 600.000 y se introdujo una progresividad aplicando un 47% de tipo de gravamen para quien excediera estos 600.000. Y en ese momento, pues se puede decir que se corrigió de alguna manera la progresividad y hasta cierto punto, pues ahí quien tuviera unos salarios millonarios, pues ya directamente estaba sometiéndose a tributación a tipos elevados.
Pero es que luego hubo otra segunda modificación reciente, relativamente reciente, el 2022, entra en vigor en el 23, en la cual se introduce un colectivo nuevo de profesionales altamente cualificados y se dan una serie de pautas, de requisitos, de criterios que cualifican a un profesional. Y mi reflexión es si se podría haber aprovechado ese momento para introducir como profesionales objeto de atención por una sociedad que quiere fomentar el deporte a los deportistas que practican la actividad profesional, porque ya no estarían discriminados los contribuyentes, digamos, de tipo medio con respecto a los altos futbolistas o a las nóminas que perciben unas cantidades muy elevadas. Entonces, creo que invitaría a la reflexión sobre esto. Y luego añadir otro componente, que es que vivimos en una sociedad interrelacionada y dentro de un ámbito de la Unión Europea, es decir, donde hay libertades fundamentales, hay libertad de movimientos, hay libertad de capitales y hay otras jurisdicciones que también, y recogimos algunos ejemplos en el libro, pero que es algo muy dinámico, ya han cambiado. Por ejemplo, en Italia hay un régimen que la ley de presupuestos del año que viene pues lo endurece. O sea, eso es verdad que es algo muy contingente y que quizá un libro no puede seguir el ritmo de todos los cambios que hay de incentivos fiscales en cada uno de los países. Pero no es menos cierto que el entorno en el que vivimos es competitivo en cuanto a jurisdicciones fiscales y existen ejemplos en los que pues hay regímenes. De hecho, el Observatorio de la Unión Europea Fiscal listó un total de 48 regímenes fiscales privilegiados para este tipo de desplazamientos y categorizó en varios tipos de regímenes, fundamentalmente buscando atraer un incentivo, o sea, buscando atraer al país gente que aportara algo. Casi todos han evolucionado hacia sectores tecnológicos, sectores científicos, sectores de investigación, pero una reflexión que yo invitaría es si merecería la pena el deporte como otro sector de atracción para un país, ¿no? Y luego también, para no extenderme mucho, sobre la segunda cuestión que comentaba Manuel, que es la relativa al incentivo de la Comunidad de Madrid, que como también me ha encantado la cita que ha hecho Gabriel de los incentivos fiscales que hay en otras comunidades autónomas precisamente para el deporte, y esas sí son específicamente más centradas en el deporte, como Galicia, precisamente un ejemplo muy paradigmático. Pues yo, vamos, con todo cariño, pero me recuerda la cita de Bismarck de las salchichas y las leyes, ¿no? ¿En qué se parecen ambas, ¿no? Que es mejor no saber cómo se hacen, ¿no? Entonces, el tema es que claro, la norma de la ley Mbappé, o llamada ley Mbappé de la Comunidad de Madrid, evidentemente, pues responde a una coyuntura económica, a una coyuntura política y a un incentivo que luego se ha demostrado que yo, y ya esto es un comentario particular, creo en Laffer, vamos, para entendernos. O sea, creo que se puede incentivar la actividad económica reduciendo la presión y que esto es algo que funciona. Es mi particular visión. Pero partiendo de eso, evidentemente, este incentivo le han llamado ley Mbappé por las casualidades de justo los requisitos coinciden con los contratos que ha firmado Kylian Mbappé con el Real Madrid. El periodo de mantenimiento exactamente son 6 años y luego empíricamente, si uno analiza cuál es el efecto fiscal que representa este incentivo de deducción del 20%, pues claramente a quien más beneficia es a quien tiene una base imponible de IRPF suficientemente elevada para aguantar la deducción en cuota. Entonces, esto es lo que a mi juicio hace que esta es positiva, o sea, en el sentido de que creo que puede incentivar la actividad económica y los resultados de Madrid están ahí, o sea, económicamente no podemos obviarlo, pero creo que desde el punto de vista del deporte falta
el incentivo más específico y más a lo que iba antes Gabriel, que es corregir ineficiencias. Verdaderamente, como puede ser, se puede discutir si la progresividad sí, la progresividad no, las mutualidades de previsión social, o sea, claramente las mutualidades de deportistas, eso yo creo que es algo, me atrevo a decir, flagrante, que sería necesario corregir. Por ejemplo, el tema de cómo se trata a los que han dedicado mucho más tiempo, porque además luego la práctica del deporte, también os lo ha comentado Julio, luego lo que vives después del deporte, no sé cómo se titulaba el libro de... Cuando el deporte te abandona. Cuando el deporte te abandona, pero eso es una realidad que yo creo que una sociedad debería fomentar el evitar situaciones de ese tipo de carencias. Entonces, yo creo que está bien la ley Mbappé, pero debería estar enfocada desde otro punto de vista. Y quizás sería básicamente algo que tampoco hay que inventar la pólvora. ¿Sabes? Es que desde que me enseñaba Derecho el presidente de esta academia, Luis Cazorla, que fue mi profesor de Derecho Tributario, el derecho estaba inspirado en los 3 principios básicos del derecho romano, y uno de ellos, y fundamental, y atendiendo a este caso, es un quique tribuere, es decir, darle a cada uno lo suyo, es decir, adaptar la realidad fiscal, en este caso, a las particularidades de la actividad deportiva. Y yo creo que ese sería el mensaje que podría transmitirse, y a ver si alguien lo invitamos a la hoy a que lance el guante y que los políticos lo recojan. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. A ver, yo simplemente como un comentario adicional a lo que decías, yo no puedo estar más de acuerdo que con la modificación que hubo en el 2015 hubiera sido una oportunidad estupenda de volver a incluir a los deportistas dentro de la denominada ley Beckham. Creo que estableciendo ese límite, efectivamente, los que ganan mucho dinero van a tributar prácticamente todo al tipo máximo, con lo cual el efecto ese de favorecer, en realidad estás favoreciendo al que cobra menos y que además que estás atrayendo de fuera y haciendo más competitiva la industria deporte. Quizás te puede quedar el posible argumento de, bueno, pero las rentas no del trabajo, esas de fuera no se quedan sin tributar. Ya, pero ¿y eso cuántos cobran mucho de eso? O sea, es que yo creo que quitando Ronaldo, Messi, Neymar, el resto, y fíjate que hay, no creo que afectara mucho a las arcas del Estado, la verdad. Esa es mi opinión personal. Creo que el miedo podía estar ahí, pero luego la realidad te demuestra que cuando te metes en las tripas, la mayoría de los deportistas, el 99% de su renta es lo que cobran, me refiero a los jugadores de fútbol, de su club, y el resto de ingresos que tienen son muy, muy accesorios, por lo menos en los años de su carrera profesional. Sí, yo ahí al hilo de lo que dices tú, Manuel, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que además, si ves la evolución legislativa del régimen Beckham en los últimos, como ha comentado José Luis, 5 o 10 años, una vez ya se introdujeron esas limitaciones a la renta máxima y luego se estableció el 47% para no dejarles excluidos, lo que hemos experimentado es, en cierta medida, una ampliación del abanico del ámbito subjetivo de aplicación del régimen e incluso también una flexibilización de determinados requisitos, o sea, por poner ejemplos, no solamente la ampliación a profesionales altamente cualificados, sino también dentro del ámbito de la relación laboral, nómadas digitales, administradores de entidades vinculadas, es decir, contribuyentes que vengan a España y vayan a montar un negocio con una sociedad, con medios, etcétera. Y luego también, en cuanto a la reducción del periodo de no residencia de 10 a 5 años, y también el establecimiento de que todas las rentas se consideran obtenidas, rendimientos del trabajo se consideran obtenidos en territorio español, para evitar que personas que trabajaban para entidades vinculadas o no vinculadas fuera durante un determinado porcentaje de su tiempo quedaran excluidos del régimen. Por eso, desde mi punto de vista, creo que dejar o continuar excluyendo al único colectivo que bajo un régimen de relación laboral podría aplicar a este beneficio fiscal, pues yo creo que igual con esa modificación que hubo hace 2 años habría sido un buen momento, ¿no? Y si me permites una simple puntualización de una cosa que me está surgiendo, y es que yo, en aras de la seguridad jurídica, y también estando de acuerdo en otra cosa que ha dicho Gabriel, que al final tú puedes tener un sistema tributario
justo o un sistema tributario sencillo, y compatibilizar las dos cosas a veces no es algo alcanzable. Pero no es solo tener una normativa clara que diga las cosas como son, sino luego una interpretación y una aplicación de las normas, porque es que el problema de la seguridad jurídica muchas veces es que no es una cuestión del legislador solo, sino que después, y lo vemos todos en la práctica profesional probablemente, o sea, inspecciones sobre cosas que no responden a la realidad ni al ratio legis, con el propio régimen BECAM. O sea, vemos cosas que es que te quedas sorprendido de un señor que llega a España, en lo que decía Marcos, a fundar una empresa, a crear riqueza, a dar trabajo, y dicen que no hay relación de causalidad porque ha llegado a Barajas el viernes y fue al notario el lunes. Y te dice un inspector que no hay relación de causalidad. Es decir, es un simple ejemplo y habrá montones, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final no es solo la aplicación por parte, o sea, no es solo tener una norma buena y clara, sino también que haya un cuerpo de interpretación doctrinal que respalde eso. Es decir, que no de pie. Además, como dice José Luis, históricamente ha habido muchos supuestos muy controvertidos y, en mi opinión, incluso sorprendentes para cuestionar el régimen BECAM. Se me ocurre, por ejemplo, cuando aplicaban la teoría del vínculo para reclasificar relaciones laborales ordinarias a alta dirección, vincularlo con administradores en la época, ¿no?, en la que no... Entonces, bueno, sí, un poco de claridad ahí a nivel de la administración sería recomendable. Sí. Es un deseo, pero muy a pie de página. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si tenéis algún comentario por ahí abajo. Félix. Yo por no irnos sin decir algo que creo que hay que decir en este foro, y es que la ley del deporte contempla expresamente el que los deportistas profesionales tienen derecho a un régimen fiscal que atienda a la duración de su carrera deportiva y a las rentas generadas durante ese periodo. Que creo que está expresamente diciendo que se haga un régimen fiscal que atienda a la irregularidad de esas rentas. Digo porque está recogido ya en una norma, ¿no? Y luego, al hilo de lo que decía Gabriel, que te felicito porque me ha parecido una intervención muy brillante, la de todos, por cierto, así que muchísimas gracias. Yo creo que tiene razón Gabriel en el tema de que la Constitución, cuando está recogiendo el fomento del deporte, lo incardina como que lo que fomenta es su práctica, pero no excluye el fomento indirecto de esa práctica del deporte. Y al estar el artículo de la Constitución incardinado en la sección de fomento de medidas para el fomento no solo social, sino también económico, por ejemplo, las dos, que está incardinado en esa sección, creo que lo que nos abre, y siempre lo hemos cogido así, es la puerta de que el artículo 2 de la Ley General Tributaria se pueda utilizar para establecer medidas fiscales que fomenten un principio constitucional, que yo creo que es el único vínculo que permite que ese artículo 2 de la Ley General Tributaria haga el que se puedan aplicar incentivos fiscales a nivel nacional. Digo por ser algo positivo con todo esto y no dejarlo todo a la legislación autonómica, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Si no hay más comentarios, yo creo que procedemos al cierre, ¿no? ¿Quieres subir? Sí, la se siente en este momento. Nada, pues oye, yo creo que lo hemos casi clavado, ¿eh? Así que nada, pues yo creo que ha sido yo creo que ha resultado una sesión, la verdad, muy interesante. Daros las gracias a todos, tanto los que habéis venido y los que habéis participado como los que están conectados en remoto. Y nada, instaros a darle un poco de publicidad al libro, a ver si conseguimos que alguna de estas medidas que se han propuesto en el libro, pues a través de los cauces adecuados, como comentaba Gabriel,
los hagamos llegar a los responsables y conseguimos que, bueno, pues que todo ese trabajo que ha habido en el libro pues se materialice en algo que yo creo que beneficie y redunde en beneficio de todos, ¿no? Y por mi parte nada más. Félix, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo quiero terminar dando las gracias, por supuesto, a todos los que habéis asistido y aguantado hasta el final. A los que no han aguantado hasta el final también les doy las gracias por haber asistido, pero es algo que quería destacar. Y por supuesto, antes dije que iba a reservarlo para el final, pero creo que es muy importante el que sepáis que este libro es fruto de casi 2 años de trabajo, que ha sido muy provechoso, por lo menos para mí, el asistir a reuniones. Nos han estado albergando en la sede de Baker & McKenzie Manuel. Gracias por su trabajo, por la generosidad de haberme permitido coordinar el libro con él. Doy las gracias a todos los autores porque han estado viniendo a Madrid, muchos de fuera, como Carlos, es profesor para las reuniones y han alimentado muchísimo todos los autores, todos los debates que ha habido. Creo que eso se ha trasladado al libro. Y por supuesto darle las gracias a Ginés porque su labor es imprescindible para que haya salido el libro y además haya salido en plazo. Sin Ginés esto no sería posible. Y la verdad es que ha quedado algo muy bonito, Ginés, y quería darte las gracias por tu trabajo, por el impulso y por lo que estás haciendo para la fundación. Así que yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias.